John Bud Allen nació en el Medio Oeste antes de establecerse en Phoenix, Arizona. Allí se casó con Samantha Allen. La pareja vivía en una pequeña casa alquilada, compartida con varios miembros de su familia extendida. Una de esas personas era Amy Dill, una niña de 10 años. Amy era prima de Samantha y pupila legal de John. Anteriormente había vivido con su madre biológica, Shirley, pero eventualmente quedó al cuidado de su tía. Ese cambio marcó el inicio de una preocupación silenciosa, pero creciente. Vecinos y empleados escolares comenzaron a notar cosas. Vieron a Amy caminar descalza sobre el pavimento ardiente. La vieron realizar tareas agotadoras como castigo. A veces, comía cosas que no eran para comer. En una ocasión, un informe señaló que la habían encerrado en la cajuela de un auto. Los susurros comenzaron, los maestros hablaron, los vecinos expresaron su preocupación, pero dentro de esa casa nada cambió. Con el tiempo, el rol de John como tutor se volvió confuso, se transformó en algo más, control, castigos y una crueldad que fue creciendo. Entonces llegó julio de 2011. Phoenix sufría bajo un calor sofocante, 39 degrees Celsius, 103 degrees Fahrenheit. El 11 de julio, obligaron a Amy a correr afuera por más de una hora, de un lado al otro, bajo el sol, sin sombra, sin descanso. Luego vinieron los saltos, más esfuerzo, más calor. Cuando todo terminó, John y Samantha la metieron en un contenedor de plástico. Era apenas del tamaño de una maleta, 79 centímetros de largo, 28 centímetros de ancho, 28 centímetros de profundidad. Lo cerraron con llave. Dentro, no había espacio para moverse, no había aire para respirar, no había forma de refrescarse. Amy perdió el conocimiento. Según los fiscales, todo comenzó por una paleta que había tomado sin permiso. Los adultos la culparon, la trataron como si no mereciera estar allí. La hicieron cargar con la vergüenza y la culpa. Cuando la policía llegó el 12 de julio, la encontraron en un garaje caliente, encerrada en esa calle. El aire estaba caliente y viciado. Su cuerpo mostraba signos claros de maltrato. Había fallecido. Su piel tenía marcas y estaba sucia, porque nadie la ayudó antes. Muchas personas habían notado sus heridas y el descuido, pero nadie detuvo el maltrato, hasta que ya era demasiado tarde. El 27 de julio de 2011, John, Samantha, la tía de Amy, Cynthia Stoltzman, y su abuela, Judith Dale, fueron arrestados. Los cargos incluyen homicidio intencional, conspiración para hacer daño, y múltiples cargos por maltrato infantil. La fianza se fijó en $1 millón. Cynthia aceptó un acuerdo y recibió 24 años de prisión. Judith fue condenada a 10 años. El padre de Amy, David Dale, enfrentó cargos separados por maltrato infantil. En noviembre de 2017, John fue elevado a juicio. Un jurado compuesto por 10 mujeres y 2 hombres escuchó testimonios detallados, oyeron relatos de testigos, informes de expertos y grabaciones. Lo declararon culpable de homicidio intencional, 3 cargos de maltrato infantil y conspiración para maltratar a un menor. El 17 de noviembre de 2017, el juez le impuso el castigo más severo permitido por la ley estatal. La decisión del jurado llevó a ese resultado. La ley de Arizona permite la ejecución bajo orden judicial. Según los registros, John no ofreció disculpas ni mostró lágrimas ese día, solo esperó la ejecución ordenada por el Estado. John y Samantha apelaron. En 2019, la Corte Suprema de Arizona rechazó su apelación. Eso permitió que el proceso de ejecución continuara. John sigue recluido en la sección del penal para los condenados a muerte. La siguiente víctima estaba gravemente enferma, apenas podía hablar, pero el verdadero peligro no era su diagnóstico. Wendy Elizabeth Ochoa nació en Estados Unidos el 6 de agosto de 1970. En enero de 1994 se casó con Joseph Joe Andriano. Desde entonces, comenzó a usar su apellido. En 1998, a Joe le diagnosticaron carcinoma adenoide quístico, una enfermedad rara y agresiva en las glándulas salivales. Con el tiempo, la enfermedad se propagó a sus pulmones. Los médicos dijeron que su pronóstico era muy grave. Para el año 2000, el estado de Joy había empeorado, recibía quimioterapia y dependía cada vez más de Wendy para sus cuidados diarios. Ella administraba un complejo de apartamentos y también cuidaba de sus 2 hijos pequeños, Nicholas, de unos 3 años, y Ashley, de 2. Durante este tiempo, Wendy comenzó a frecuentar bares. También inició relaciones fuera del matrimonio. Esto sugería que no era feliz. Intentó obtener un seguro de vida a nombre de Joy. Incluso pidió a amigos que se hicieran pasar por él. Ninguna póliza fue aprobada, pero esto despertó sospechas sobre sus intenciones. En la noche del 7 de octubre del año 2000, la familia regresó a casa tras una reunión en el patio. Alrededor de las 2:15 am del 8 de octubre, Wendy llamó a Chris, un compañero de trabajo y vecino. Le pidió que cuidara a los niños. Dijo que llevaría a Joe al médico. Chris llegó y encontró a Joe en la sala, inconsciente, en posición fetal. Vomitaba y tenía dificultad para respirar. Se quejaba de que la ayuda estaba tardando. Wendy se veía tensa y distante. Llamaron al 911 para pedir paramédicos. Cuando llegaron, Wendy los rechazó. Afirmó que Joy tenía una orden de no resucitar.
Mientras se preparaban para irse, ella fingió llorar y pidió privacidad. Luego cerró la puerta. Poco después, salió por la puerta trasera. Chris notó que su ropa estaba mojada y llevaba una camisa distinta. Le pareció extraño y preocupante. Una hora más tarde, Wendy volvió a llamar al 911. Cuando los paramédicos regresaron, se encontraron con una escena perturbadora. Joe yacía boca abajo con heridas graves. Cerca había un banco roto con manchas de sangre, un arma punzante, pedazos de una lámpara y un cinturón. El forense informó que Joe había recibido al menos 23 golpes en la parte posterior de la cabeza. Además, tenía un corte profundo que le seccionó una arteria importante en el cuello. También tenía heridas en manos y muñecas, lo que sugería que había intentado defenderse. La investigación reveló que Wendy había comprado azida de sodio bajo un nombre falso. Se perdieron unos 28 gramos de esta sustancia. Se encontraron rastros del químico en platos de sopa de la casa. Sus huellas estaban en los empaques relacionados. Cápsulas etiquetadas como suplementos herbales contenían azida de sodio. También se jalaron hisopos y guantes contaminados en un cobertizo de almacenamiento. Un detective estudió los patrones de sangre. Indicaban que Joe fue golpeado mientras estaba acostado. El cinturón y la herida en el cuello parecían añadidos después. Mientras tanto, Wendy fue vista afuera con el cabello mojado y una camiseta limpia. Hablaba con calma con las autoridades. Al ser arrestada, le pidió a un compañero de trabajo que escondiera objetos de su oficina. Su padre adoptivo luego le dijo a la policía que él había confesado haber causado la herida en el cuello. El 23 de agosto de 2004, Wendy fue juzgada en la Corte Superior del Condado de Maricopa. La fiscalía cuestionó sus motivos. Afirmaron que planeó usar el químico para provocar la muerte de Joe, que evitó que recibiera ayuda médica y luego lo golpeó con el banco para causarle lesiones fatales. Finalmente, dijeron que le cortó el cuello para asegurarse de que no sobreviviera. Relacionaron estos actos con sus intentos de obtener un seguro de vida y una demanda pendiente contra los médicos de Joe. También mencionaron sus relaciones extramaritales y su esfuerzo por hacer que otros se hicieran pasar por Joe durante visitas médicas. Wendy testificó en su defensa durante 9 días. Dijo que Joe la había maltratado durante años, física, mental y emocionalmente. Afirmó que temía por su vida. Contó que había intentado ayudar a Joe a acabar con su sufrimiento usando azida de sodio. Aseguró que Joe se enfureció al enterarse de sus infidelidades. Según ella, pelearon por un arma punzante. Dijo que lo golpeó con el banco en defensa propia. Insistió en que él mismo se causó la herida en el cuello. Expertos en violencia doméstica respaldaron su relato. Él habló con emoción sobre el abuso que afirmó haber sufrido, pero la fiscalía alegó que su historia fue inventada. Señalaron sus intentos de obtener beneficios financieros como prueba de que había planeado la muerte de Joe. Después de aproximadamente 2 horas y media de deliberación, el jurado la declaró culpable de homicidio en primer grado el 18 de noviembre de 2004. También encontró 2 factores agravantes: que el acto fue extremadamente cruel y que tuvo un motivo económico. El 22 de diciembre de 2004, el jurado la condenó a la pena de muerte. Wendy apeló en 2007. Afirmó que el jurado se había sesgado al escuchar sobre sus relaciones y seguros de vida. Dijo que las instrucciones al jurado fueron incorrectas. Quería que se considerara un cargo menor, como homicidio sin premeditación. En julio de 2007, la Corte Suprema de Arizona rechazó sus argumentos. Mantuvo tanto la condena como la sentencia máxima. Sus intentos de apelar continuaron. En 2012, sus abogados acusaron al fiscal principal de usar estereotipos de género para influir en el jurado. Hasta principios de 2018, Wendy seguía siendo una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte de Arizona, cumpliendo su condena en la unidad Lumley de la prisión de Perryville. Ahora, ¿cómo se convirtió un amable dueño de tienda en el centro de una cacería de Adien? Trent Christopher Benson nació el 7 de octubre de 1971. En Corea del Sur, sus padres biológicos lo abandonaron. Vivió en las calles hasta los 3 años, cuando fue llevado a un orfanato. Ese mismo año, David y Elizabeth Benson lo adoptaron. La familia vivía en Foston, Minnesota, y ya tenían varios hijos adoptivos. En Foston, Trent se destacó en actividades escolares. Corría en el equipo de atletismo, cantaba en el coro y fue líder del equipo de natación. Sus compañeros de clase lo describían como sociable y amigable. Tras graduarse, asistió a la Universidad Estatal de Minnesota en Moorhead entre 1990 y 1992. Solo tuvo un problema legal menor: un arresto por robo en una tienda. No enfrentó cargos graves. Algunas personas dijeron que podía ser insistente con sus intereses románticos, pero nada sugería que fuera peligroso. Después de la universidad, trabajó como vendedor en una concesionaria de autos usados. En 1996, se mudó a Mesa, Arizona, donde continuó trabajando en ventas de autos. Se casó con Merchelle Tohogne,
con quien tuvo un hijo. El matrimonio terminó. Según Benson, su ex esposa tenía problemas con el alcohol. Luego se mudó al condominio de sus padres en un vecindario acomodado de mesa. Amigos y vecinos lo veían como alguien amable, que ayudaba a los demás. Incluso participaba en la asociación de propietarios. A fines de 2007, abrió su propio negocio, Lindsay Water and Ice, una pequeña tienda en un centro comercial. Sus padres ayudaron a financiarlo. A simple vista, parecía un comerciante común, pero con el tiempo, surgió una faceta muy distinta. Entre 2004 y 2007, atacó a varias mujeres en situación vulnerable que ofrecían compañía a cambio de pago. Algunas de estas agresiones terminaron con la pérdida de vidas. ¿Cómo pudo un hombre tan amable convertirse en alguien tan peligroso? Estos casos dejan esa pregunta abierta. El 1 de noviembre de 2004, Benson salió de un club nocturno y conoció a Alisa Marie Beck, de 21 años. Ella aceptó acompañarlo por un pago. Más tarde, dijo que no le gustó cómo él se comportó. Benson reaccionó con violencia repentina, le golpeó la cabeza contra el volante y la asfixió hasta dejarla inconsciente. La abandonó semidesnuda en un callejón, a menos de 1 milla de su casa. Alisa no sobrevivió. Pasaron casi 3 años antes de que otra víctima perdiera la vida. El 14 de octubre de 2007, conoció a Karen Jane Campbell, de 44 años. Acordaron un pago por compañía. Cuando él pidió más dinero, él se enfureció. Su cuerpo fue encontrado 10 días después, en una calle lateral. Estaba sin vida. La autopsia no pudo determinar exactamente la causa de su muerte, pero mostró lesiones graves y señales de que no pudo defenderse. Entre esos 2 casos, Benson agredió a al menos otras 2 mujeres. En agosto de 2007, obligó a una mujer de 47 años a subir a su coche. La hirió y luego la dejó ir. En noviembre del mismo año, llevó a otra mujer de 35 años a un edificio abandonado, donde abusó de ella y le causó serias lesiones físicas. Ella logró sobrevivir. Más tarde, pruebas de ADN conectaron todos estos crímenes. Al principio, los casos de 2004 y 2007 fueron tratados por separado, pero la evidencia genética los unió. Las policías de Mesa y Phoenix empezaron a colaborar. Descubrieron que Benson había sido arrestado en 1997 y 2001 por solicitar compañía, a cambio de pago. Investigadores obtuvieron su ADN de una colilla de cigarro que él tiró. Coincidía con las muestras tomadas en cada esquina del crimen. Esa coincidencia lo relacionó con todos los casos. El 14 de mayo de 2008, la policía lo arrestó. Enfrentó cargos muy graves, 2 por homicidio en primer grado, 2 por actos íntimos forzados, 3 por secuestro y 1 más por agresión íntima forzada. Su arresto causó conmoción tanto en Mesa como en Foston. Su ex esposa lo describió como emocionalmente abusivo, pero aún así le costaba creer de lo que se le acusaba. Durante los interrogatorios, Benson admitió haber obligado a algunas víctimas a tener relaciones. Afirmó que tenía lagunas mentales sobre lo que pasó después. Incluso insinuó que alguien más pudo haber estado involucrado en uno de los casos, aunque esa persona nunca fue identificada. Su juicio comenzó 3 años después. Sus abogados intentaron usar su infancia difícil en Corea del Sur como atenuante, señalando que haber sido abandonado podría haber influido en su conducta. Benson se declaró inocente de todos los cargos. En septiembre de 2011, el jurado lo declaró culpable de los 2 homicidios y de todos los demás delitos. No encontraron razones para reducir su sentencia. Recomendaron la pena máxima posible por los asesinatos. Además, recibió 135 años adicionales por las agresiones sexuales. La fiscalía se centró en la brutalidad de los ataques. Destacaron las pruebas de ADN y cómo Benson negó responsabilidad al principio. La defensa argumentó que él tenía traumas y lagunas mentales, pero la corte concluyó que sus acciones fueron premeditadas y crueles. Poco después, apeló. En julio de 2013, la Corte Suprema de Arizona revisó el caso. No encontró errores en el proceso judicial. Confirmó que la evidencia y las instrucciones al jurado fueron correctas. Ratificaron su condena y la pena máxima por los homicidios. Hasta mediados de 2025, Benson sigue en el corredor de la muerte en una prisión de alta seguridad en Arizona. La siguiente persona dijo, todos se van a arrepentir de esto. Horas después, así fue. Eric Boyston nació en 1980. Los registros de su juicio y apelaciones dicen muy poco sobre sus primeros años de vida. Para febrero de 2004, no tenía trabajo ni un hogar estable. Se movía entre el apartamento de su abuela Mary y la casa de su prima Shante en Phoenix. Su relación con la familia era tensa. A menudo sentía enojo y resentimiento hacia las personas que lo hospedaban. Una noche, justo antes de los hechos principales, se enfadó mucho. Discutió con Shante y con otra prima, Tonisha, por tener que quedarse en casa de su abuela. En la noche del 1 de febrero de 2004, Eric se quedó en casa de Shante. A la mañana siguiente, su novia, Alexandria Kelly, lo llevó en coche al apartamento de su abuela. Apenas vio a Tonisha, le dijo, estoy dolido, no puedo creer que me hayas hecho esto. Todos se van a arrepentir. Ese mismo día, se sentó en el coche de Alexandria,
en un estacionamiento y recibió una llamada que lo alteró. Cuando ella se negó a llevarlo a ver a la persona que lo llamó, Eric sacó un revólver y le disparó. Las balas impactaron su pecho, espalda y costado. Alexandria sobrevivió, pero quedó paralizada de la cintura hacia abajo. Después de eso, Eric corrió al apartamento de su abuela Mary. Dijo en voz alta que había llegado el momento de hacer pagar a todos los que lo habían herido. Irrumpió en el lugar y se encontró con Alexander, el hijo de Mary. Le disparó en el brazo. Cuando Alexander salió tambaleándose al exterior, Eric volvió a dispararle. Alexander no sobrevivió. Dentro del apartamento, le disparó 3 veces a Mary. Tampoco logró sobrevivir. Luego, su tía abuela Shirley Jones salió de su apartamento. Eric la amenazó y le disparó por la espalda. Ella sobrevivió. Cuando el revólver se quedó sin balas, Eric volvió a enfrentarse físicamente con Timothy Wright, un amigo de la familia. Durante la pelea, sacó un objeto punzante y se lo clavó 9 veces. Una de las heridas, en el pecho, fue mortal. Después, Eric huyó. La policía lo arrestó esa misma noche. Fue acusado de 3 cargos por homicidio intencional y 2 por intento de homicidio. El jurado lo declaró culpable de las 3 muertes y de haber herido gravemente a 2 personas. Una de las sobrevivientes fue Alexandria. Al considerar la sentencia, el jurado tuvo en cuenta la gravedad de los hechos y la crueldad con la que causó dolor y sufrimiento. Recomendaron la pena de muerte para cada uno de los homicidios. La defensa argumentó que Eric tenía una discapacidad intelectual. Derek Don Chappelle nació el 21 de marzo de 1982 en Phoenix, Arizona. Según los documentos judiciales, ese fue su año de nacimiento. Creció en un hogar modesto de clase trabajadora, junto a sus padres y hermanos menores. Muchos lo describían como algo encalado y reservado. Pero detrás de esa tranquilidad se escondían tensiones más profundas. Se sabe poco sobre posibles traumas en su infancia, pero en su adolescencia comenzó a mostrar signos de celos intensos y cambios emocionales marcados. En el otoño de 2003, conoció a Crystal Shackelford. Ella se mudó a la casa de la familia Chappelle junto a su hijo de 2 años, Devon Justice Shackelford. Al principio, la relación parecía ir bien, pero pronto comenzaron los problemas. Chappelle tenía 21 años y sus celos fueron en aumento, incluso hacia el vínculo que Crystal tenía con su hijo. Empezó a controlar las llamadas telefónicas y las visitas. Su ánimo se tornó más oscuro a medida que los celos se apoderaban de él. El 10 de diciembre de 2003 ocurrió un incidente grave. Chappelle se quedó solo en casa con Devon. Mientras le cambiaba el pañal, presionó su mano contra el cuello y los hombros del pequeño hasta que le costó respirar y su rostro se puso rojo. Crystal volvió a casa desesperada. Un pediatra confirmó que las marcas coincidían con una situación de asfixia. En un momento de lucidez, Chappelle la llamó entre lágrimas y confesó: "Lastimé a Devon". Crystal se fue de inmediato con su hijo. Servicios de protección infantil limitó el contacto entre ambos, pero la obsesión de Chappelle no desapareció. Crystal tenía cada vez más miedo. A comienzos de marzo de 2004, se habían reconciliado y estaban comprometidos otra vez, pero la sombra del incidente anterior seguía presente. Chappelle temía que Crystal tuviera que elegir entre él y su hijo. Un día, ella le dijo: "No puedo vivir sin Devon". Esa frase solo aumentó su miedo a ser dejado atrás. En la madrugada del 11 de marzo de 2004, Crystal se despertó en medio del silencio. Devon no estaba. Lo buscó hasta encontrar el cuerpo del niño en la piscina del vecino. Ya no tenía signos de vida. Los investigadores centraron su atención en Chappelle. Cámaras de seguridad lo ubicaron cerca de la piscina. Una piedra pesada, parecida a las de su casa, mantenía abierta la reja. Él tenía llaves del departamento de Crystal. La autopsia determinó que la causa de muerte fue ahogamiento. Todo indicaba que había sido planeado. Cuando lo interrogaron, Chappelle confesó lo ocurrido. Dijo que llevó a Devon hasta la piscina, lo sostuvo bajo el agua hasta que dejó de moverse, y luego se fue sin ayudarlo. Bajo presión, trató de culpar a Crystal diciendo que ella se lo había pedido. Los investigadores descartaron esa versión. Vieron en los celos y la ira intensa el verdadero motivo. En el primer juicio enfrentó 2 cargos, uno por el daño que causó en diciembre y otro por la pérdida de la vida del niño. El juicio comenzó el 6 de agosto de 2007 en un tribunal de Phoenix. La fiscalía presentó el caso, mostró el incidente anterior, los videos de vigilancia y las propias palabras de Chappelle. Argumentaron que no fue un accidente. El jurado escuchó sobre sus celos. La defensa sostuvo que estaba emocionalmente inestable y sobrepasado, pero el peso de la evidencia fue mayor. El 14 de noviembre de 2007, el jurado lo declaró culpable de ambos cargos. Durante la fase de sentencia, el jurado consideró 3 factores agravantes: el daño previo, la crueldad extrema del acto y la edad de la víctima, menor de 15 años. La ley exigía la pena máxima, la pena de muerte. El 3 de agosto de 2010,
La Corte Suprema de Arizona revisó el caso, confirmó que tanto la condena como la sentencia eran legales bajo las leyes estatales. Durante la audiencia final, Chappelle fue el último en hablar. Dijo: lamento todo lo que hice, espero que mi familia algún día encuentre paz, espero que la madre de Devon pueda perdonarme. Miro a Crystal y a Nadio, asumo toda la responsabilidad. El próximo hombre se fugó con una niña de 14 años y dejó a 3 personas sin vida. Frank Winfield Anderson nació el 4 de abril de 1948. Poco se sabe sobre su infancia o su familia. Para mediados de los años 90, vivía en Lancaster, California, donde administraba un parque de casas rodantes. Tenía 48 años y estaba casado con Dorothy, una mujer con discapacidad. Pero en julio de 1996, Frank desapareció sin dejar rastro, dejó a su esposa atrás y se fue acompañado de Kimberly Lane, una adolescente de apenas 14 años. La había conocido en ese mismo parque de casas. Juntos comenzaron a viajar hacia el este, haciendo autostop. A inicios de agosto de 1996, llegaron a Laughlin, Nevada. Allí conocieron a Robert Poisson, un joven vagabundo de 21 años. Los 3 continuaron su camino hasta Golden Valley, Arizona, una zona remota del condado de Mojave. En ese lugar fueron acogidos por Leta Kagan, su hijo Robert de la Hunt, 15 años, y un hombre llamado Roland Weir, 50. Estas personas les ofrecieron teco y comida, pero la gratitud nunca fue parte del plan de Anderson. Durante los días que vivieron allí, Anderson mintió constantemente. Le dijo a Kimberly que tenía conexiones con la mafia y que ella sería su ahijada, como si eso la hiciera especial. Todo era parte de una historia falsa para manipular a la adolescente. La noche del 13 de agosto de 1996, Kimberly llevó a De la Junta un remolque, fingiendo que solo quería conversar. Pero adentro, Anderson y Poisson ya lo esperaban. Cuando el chico entró, lo emboscaron. Anderson lo atacó en el cuello, y luego Poisson empeoró la herida con un objeto de cocina. El joven no sobrevivió. Horas más tarde, fueron por Leta Kagan. Poisson le disparó en la cabeza, mientras Anderson sostenía una linterna para iluminar la escena. Después, atacaron a Roland Weir. Lo golpearon con la culata de un rifle, y Anderson le entregó un bloque de cemento para el golpe final. Ninguno sobrevivió. La razón detrás de tanta brutalidad: querían el camión pick-up de Roland Weir y otras pertenencias. Las víctimas les habían ofrecido ayuda, pero ellos se sintieron con derecho a quitárselo todo. Días después, en Illinois, la policía detuvo a Anderson manejando el mismo camión robado. Al principio, negó todo, pero tras varios interrogatorios, confesó su rol completo en los hechos. Dijo que no planeaba matar a nadie y que solo quería proteger a Kimberly, pero sus propias palabras lo contradijeron. El juicio inició el 12 de enero de 1998, en el condado de Mojave. Anderson fue acusado de robar propiedad con violencia, planear los asesinatos y asesinar a 3 personas. Durante el juicio, su defensa intentó presentarlo como un espectador forzado por Poisson, pero el jurado no lo creyó. Tras 3 horas de deliberación, lo declararon culpable en todos los cargos. El 2 de junio de 1998, recibió la pena más alta para cada asesinato. También fue condenado por robo y conspiración. Pero en el año 2000, la Corte Suprema de Arizona anuló el fallo por errores en la selección del jurado. Se llevó a cabo un nuevo juicio en 2005 y el resultado fue exactamente el mismo: culpable, mismas penas, mismo destino. Durante todo el proceso, Anderson insistió en que quería casarse con Kimberly y que usó mentiras sobre la mafia solo para impresionarla. Algunos dicen que, si hubiera cooperado y testificado contra Poisson, quizás habría evitado la pena máxima, pero nunca lo hizo. A sus 77 años, Frank Winfield Anderson sigue esperando bajo sentencia máxima, por una historia de mentiras, manipulación y traición contra quienes solo quisieron ayudarlo. Chad Daniel Armstrong nació en 1972. Creció en un entorno difícil que marcó muchas de sus decisiones posteriores. En 1996 vivía en Oklahoma con su novia, Rosette Rusty Medina, y su hermana, Farah. Junto a ellos y otra persona más, participó en un robo a una casa en Caddo, Texas. Cuando supo que lo habían vinculado a ese crimen, Armstrong huyó de Oklahoma. Se trasladó a Tucson, Arizona, donde compartió un departamento con Medina, la pequeña hija de ella y Farah. Poco después, Farah conoció a Frank Williams y se comprometieron, pero los problemas financieros y los conflictos personales, especialmente entre Armstrong y Medina, empeoraron. A principios de 1998, Armstrong, Medina y los niños se mudaron a un trailer propiedad de David Dugan, un amigo de Armstrong, porque un hermano planearía acabar con la vida de su hermana. En enero de 1998, Farah y Frank visitaron a sus padres en Oklahoma.
Dijeron que pensaban entregarse por el robo en Texas. Farah tenía la intención de revelar el paradero de Armstrong, a cambio de una sentencia reducida. Cuando Armstrong se enteró, entró en pánico. Temía ser arrestado, perder la custodia de su hija y pasar muchos años en prisión. Esa presión lo llevó, junto a Dogan, a planear el asesinato de Farah y Frank. Unos días antes de lo ocurrido, cavaron un hoyo poco profundo cerca del tráiler. El 19 de febrero de 1998, Armstrong atrachó a Farah y Frank con una mentira. Les dijo que les ayudaría a pagar cuentas atrasadas y que repararía el auto de Dogan. Dentro del tráiler ya había preparado todo. Había puesto plástico en las paredes, bolsas de basura, mantas viejas y una escopeta cargada con balas de caza. Cuando Farah y Frank llegaron, todo parecía normal. Pero en un momento, Armstrong levantó la escopeta. Le disparó a Frank en el pecho, luego a Farah en el pecho y la cabeza. Finalmente, volvió a disparar a Frank, esta vez a la altura de la cabeza. Después, junto a Dogan, trataron de ocultar lo ocurrido. Envolvieron los cuerpos, los llevaron al hoyo que habían cavado y los enterraron parcialmente. También arrojaron en el desierto objetos con rastros de ADN. Luego huyeron de Arizona con Medina y los niños. Más tarde, Medina notó manchas rojas en el tráiler. Vio a Armstrong limpiando joyas con puntos rojos. Él le dijo, lo hice. Admitió que les disparó en el pecho y la cabeza. Poco después, las autoridades encontraron los objetos tirados, rastros de ADN y los cuerpos enterrados cerca del tráiler. En junio de 1998 se emitió una orden de arresto. Para enero de 1999, la investigación ya estaba muy avanzada. Armstrong y Medina se habían refugiado en Odessa, Texas. El caso apareció en el programa America's Most Wanted. Medina fue arrestada e identificó a Armstrong. Lo encontraron dormido en un cuarto de lavandería el 18 de enero de 1999. En marzo del año 2000, un jurado del condado de Pima lo declaró culpable de 2 cargos por homicidio en primer grado y 1 por conspiración para cometer homicidio. El juicio duró unos 47 días. El 10 de marzo se anunció el veredicto. El juez le impuso la pena capital por cada vida que quitó. Además, recibió una sentencia de entre 25 años a cadena perpetua por la conspiración. En 2004, la Corte Suprema de Arizona ratificó esas sentencias. Pero tras el fallo Ring v. Arizona en 2002, que exigía que un jurado especificara los factores para aplicar la pena de muerte, su caso volvió a ser evaluado. En 2006, un nuevo jurado nuevamente dictó la pena capital, basándose en el hecho de que se quitaron múltiples vidas. Esta vez, no se consideró válido el motivo económico. A continuación, 3 amigos, un acantilado, y ninguna forma de volver atrás. Patrick Wade Berup nació el 2 de abril de 1977. Los registros públicos revelan muy poco sobre su familia o infancia. Durante sus primeros años de vida adulta, mantuvo un perfil reservado. Para comienzos de los años 2000, vivía cerca de Phoenix. Ya tenía antecedentes penales, incluyendo una condena por un delito físico grave. Ese pasado tendría un fuerte impacto en su sentencia más adelante. Todo comenzó el 25 de febrero de 2002. Jessica Nelson sospechaba que su compañero de cuarto y pareja, Mark Mathis de 40 años, le había robado dinero y un anillo. En lugar de acudir a la policía, decidió tomar la justicia por sus propias manos. Recurrió a 3 hombres, Sean Gaines, Jeremy Johnson y Patrick Berup. El plan era enfrentar a Marky, según ellos, resolver el asunto. No iban con palabras. Llevaban armas. Gaines portaba una escopeta, Johnson un bate de béisbol y Berup un arma blanca. Encontraron a Mark en el patio trasero de una casa. Johnson lo golpeó entre 20 y 25 veces con el bate. Berup no solo estaba ahí. Bloqueó cualquier intento de escape y sujetó a Mark mientras lo atacaban. Fue una agresión brutal. Luego, metieron a Mark aún con vida en la cajuela de un auto. Se escuchaban sus quejidos de dolor durante el trayecto. Lo llevaron hasta una carretera remota cerca de Crown King. Ali, le quitaron la ropa y le cortaron un dedo para quedarse con el anillo. Berup fue quien lo hizo, con corta-alambres. Después, arrojaron el cuerpo por un barranco. Y por si quedaban dudas, Gaines disparó 2 veces para asegurarse de que Mark no sobreviviera. Semanas después, Berup le confesó todo a su exesposa, Sheena Ramsey. Le contó cómo había golpeado a un hombre por un anillo robado. Le habló del dedo y lo hizo riéndose, como si fuera una broma. Esos detalles serían clave para su condena. Fue arrestado en 2002.
En 2007, enfrentó cargos por homicidio en primer grado y privación ilegal de la libertad. El juicio se realizó en el condado de Maricopa ante el juez Warren J. Granville. La fiscalía argumentó que Berup no solo ayudó a golpear a Mark, sino que lo sujetó. Participó en su muerte y colaboró en ocultar el cuerpo. También usaron en su contra su condena anterior y la extrema crueldad del caso. Berup negó todo. Afirmó que no estuvo allí o que lo confundían con otra persona, pero sus cómplices, Nelson, Johnson y Gaines, declararon contra él, dijeron que sí participó. El jurado lo encontró culpable de ambos cargos. Decidió que la gravedad del crimen superaba cualquier motivo para reducir su condena. Le dieron la pena máxima según la ley estatal, la pena de muerte. Su caso pasó automáticamente a apelación. En 2009, la Corte Suprema de Arizona ratificó su condena y sentencia. Dijeron que las pruebas demostraban claramente su intención y su participación activa. Su pasado criminal y la crueldad del crimen inclinaron la balanza en su contra. Patrick Berup pasó de ser un hombre reservado a vivir en el corredor de la muerte. Tenía 25 años cuando ocurrió el crimen y 30 cuando lo sentenciaron. Hoy tiene 48. Nunca disparó el arma que terminó con la vida de Mark, pero su papel activo y su falta de remordimiento lo llevaron a recibir la pena más severa. Nelson y Johnson se declararon culpables. Ambos recibieron 14 años por homicidio más tiempo por la privación ilegal, pero las sentencias se cumplen al mismo tiempo. Sean Gaines aún espera su sentencia. Los próximos atacaron por solo $300, pero lo que dejaron atrás fue mucho peor. Steve Allen Boggs formaba parte de un grupo armado de supremacistas blancos conocido como la Imperial Royal Guard. Ocupaba un cargo alto, jefe de gabinete. Su amigo, Christopher Hargrave, era el asistente de jefe de gabinete. Sobre su infancia, familia o fecha de nacimiento se sabe muy poco. La noche del 19 de mayo del 2002, Boggs y Hargrave se dirigieron a un restaurante Jack in the Box en Mesa, Arizona. Hargrave había sido despedido de ese lugar recientemente. Usaron su antiguo uniforme para hacerse pasar por empleados. Llevaban un arma. Querían dinero. Eran las 11:15 p.m. cuando entraron. Dentro del local estaban 3 empleados. Beatriz Alvarado, 31. Kenneth Brown, 27. Y Fausto Jiménez, 30. Los obligaron a tirarse al suelo. Les vaciaron los bolsillos. Luego los llevaron al congelador. Ali Boggs gritó insultos cargados de odio. Después disparó varias veces a cada uno. Hargrave también disparó dentro del congelador. Un transeúnte encontró a Alvarado agonizando cerca de la puerta trasera. Más tarde perdió la vida por 2 disparos en la espalda. Jiménez, quien había alcanzado a marcar al 911, murió en el lugar tras recibir 3 balazos por la espalda. Brown fue jalado dentro del congelador. Había recibido 2 disparos. Uno en el pecho. Boggs y Hargrave escaparon con apenas $300. 2 días después, Boggs empeñó una pistola Taurus. Las balas de la esquina coincidían con ese arma. El adén jalado en ella coincidía con Hargrave y no descartaba a Boggs. Hargrave fue atrapado usando la tarjeta de cajero automático de una de las víctimas. Ambos quedaron en la mira de la policía. Cuando interrogaron a Boggs, primero dio versiones confusas. Luego admitió su participación. Dijo que el crimen no fue solo por dinero. También lo movía el odio. ¿Fue realmente el dinero el motivo? No, sí tomaron dinero, pero Boggs confirmó que el odio fue el verdadero motor. Los insultos durante el ataque lo demostraban. La fiscalía no lo dudó, era un crimen de odio, lleno de crueldad. El juicio se llevó a cabo en el condado de Maricopa. El jurado lo declaró culpable de 3 cargos de homicidio en primer grado. Durante la sentencia se consideraron varios factores agravantes, múltiples víctimas, robo con violencia y una conducta especialmente cruel y despreciable. El 12 de mayo de 2005, Steve Boggs fue sentenciado a la pena de muerte. Apeló ante la Corte Suprema de Arizona. Cuestionó varios puntos legales, incluyendo su derecho a presentar evidencia. En abril de 2008, la Corte ratificó su condena y sentencia. Hasta junio de 2025, Boggs continuó en el corredor de la muerte del estado de Arizona, sin fecha definida para su ejecución. A continuación, una cita casual, una carretera desierta y un motivo que nadie vio venir. Jonathan Ian Burns creció en Arizona. Poco se sabe sobre su familia o su infancia. En 2007, trabajaba como mecánico en la ciudad de Mesa. Tenía antecedentes relacionados con armas, pero nada que anticipara lo que estaba por ocurrir. Ese mismo año, acordó un encuentro con Jacqueline Jackie Hartman, una joven de apenas 19 años. Iban a salir por un café o algo ligero, una cita común. Pero Burns tenía otro plan. La llevó a una zona desértica, prometiendo una velada romántica. Ali abusó de ella y luego le quitó la vida. Abandonó su cuerpo en ese lugar, apenas cubierto por algo de tierra. En diciembre de 2007, un gran jurado lo acusó formalmente por varios delitos: secuestro, abuso y homicidio intencional. Aunque nunca hubo una confesión completa, las pruebas forenses y los testimonios lo vinculaban directamente. El juicio comenzó a finales de 2010 en el condado de Maricopa. Los fiscales presentaron a Burns como alguien que escondía intenciones oscuras
oscuras detrás de una apariencia encantadora. Mostraron informes de laboratorio, declaraciones de testigos y una reconstrucción detallada de aquella noche. Cuando lo interrogaron, Burns dijo que no recordaba lo ocurrido. Afirmó haber salido del restaurante con Jackie, pero que tuvo un bloqueo mental. El jurado no le creyó. El 16 de diciembre de 2010 fue declarado culpable de todos los cargos, antecedentes con armas, secuestro, abuso y homicidio en primer grado. En una audiencia posterior, el jurado tardó solo unas horas en decidir pena de muerte. Además, recibió condenas adicionales por los otros cargos. La corte lo consideró un peligro para la sociedad y sin posibilidad de rehabilitación. Desde entonces, ha presentado múltiples apelaciones, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Hasta mediados de 2025, ninguna ha tenido éxito. Burns permanece en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Arizona, Unidad Central de Florence. Y el próximo caso comienza con una sola pregunta. Una pregunta hecha por un niño de 9 años que rompió en lágrimas todo un tribunal. Jason Eugene Bush nació el 11 de agosto de 1974 en La Grande, Oregón. Más adelante, se trasladó a Meadview, Arizona, donde se convirtió en director nacional de operaciones del grupo Minuteman American Defense. Antes de eso, tuvo vínculos con el grupo supremacista Aryan Nations. En los años 90 ya participaba en actos criminales. En 1997 fue sospechoso en un caso fatal relacionado con otro miembro del grupo. Ese mismo año fue encarcelado por robar un auto y portar un arma de fuego, algo prohibido por ley en su caso. Estas condenas anteriores jugaron un papel clave en las sentencias más duras que vendrían después. Cuando salió de prisión en 2003, se mudó a Sandpoint, Idaho. Algunos informes aseguran que podría haber estado involucrado en más muertes ese mismo año. Un testigo dijo que lo vio llegar cubierto de sangre y que él afirmó que acababa de encargarse de un asunto. Pero el crimen que lo marcó para siempre ocurrió el 30 de mayo de 2009. Ese día, junto a Shauna Ford y Albert Gaxiola, Jason Bush irrumpió en una casa familiar en Arivaca, Arizona. Ali vivía Raúl Flores Jr., de 29 años, y su hija briseña, de tan solo 9. Los intrusos llevaban pintura oscura en el rostro y ropa de camuflaje. Falsamente se hicieron pasar por agentes de la ley, diciendo que buscaban a personas fugitivas. Una vez dentro, Bush le dijo a Raúl: "No te lo tomes personal, pero esta bala tiene tu nombre", y disparó. Raúl perdió la vida al instante. Luego Bush disparó contra Gina González, la esposa de Raúl. Ella cayó al suelo, fingiendo estar sin vida. Entonces, la pequeña briseña se despertó, confundida, en llanto. Preguntó: "¿Por qué mataste a mi papá?". Fue lo último que dijo. Jason Bush recargó con calma, y luego le disparó a quemarropa a la niña. Terminó con su vida. Después robaron algunas joyas baratas de la casa y se fueron. Pero Bush regresó. Disparó nuevamente contra Gina. Esta vez, ella logró defenderse. Le disparó en la pierna y lo obligó a huir. Jason Bush estuvo escondido por 10 días. Finalmente, el 11 de junio de 2009, fue arrestado en casa de su novia. Al principio, dijo ser un militar encubierto herido en una misión, pero tras 4 horas de interrogatorio, confesó su participación. Incluso dibujó un mapa detallado de la casa y marcó dónde estaba cada víctima. Alegó que sus cómplices lo habían amenazado para que participara. La verdadera razón del ataque salió a la luz. El grupo de Ford buscaba robar casas que supuestamente contenían dinero y sustancias ilegales para financiar su agenda anti-inmigrante. Un mensaje de Gaxiola a Ford decía: "Los policías ya están en la esquina, escóndete". Ford respondió: "Todo bien, competencia eliminada". La intención no era solo robar, sino también eliminar a un supuesto rival del narcotráfico. El testimonio de Gina González fue clave. Ella sobrevivió al horror. Recordó que Bush mencionó la palabra Rutgers antes de dispararle, y relató con detalle los últimos segundos de su hija. Esa imagen partió el corazón del jurado. Bush pidió que el juicio se trasladara a otro lugar por la cobertura mediática, pero el tribunal rechazó la solicitud. El jurado lo encontró culpable de todos los cargos: 2 asesinatos en primer grado, intento de homicidio, agresiones graves, allanamiento armado, robo y robo con violencia. El tribunal señaló factores agravantes: sus antecedentes penales, múltiples víctimas y que una de ellas fuera menor de 15 años. Recibió la pena máxima por los 2 asesinatos y 78 años adicionales por los demás cargos. En mayo de 2011, recibió esas penas adicionales por intentar matar a Gina y por los delitos relacionados. Apeló su condena a muerte, pero perdió la apelación en 2018. Un crimen que dejó a una madre con cicatrices físicas y emocionales, y a todo un país preguntándose cómo se llega a dispararle en frío a una niña que solo quería respuestas. Michael Jonathan Carlson tuvo un pasado difícil. Antes de 2009, ya tenía antecedentes por delitos graves. Fue condenado en Texas por un robo a mano armada. La corte le impuso una sentencia de 99 años. Cumplió parte de esa condena, pero luego le concedieron la libertad condicional. Esa segunda oportunidad terminó en tragedia. En 2009, Carlson vivía en una propiedad rural en Marana, Arizona. Compartía ese terreno con Rebecca Lou Lofton, de 52 años, y Kenneth K.R. Aliman, de 49.
Todo parecía una vida común, pero un día la rutina se rompió. Lo que ocurrió fue algo que ni los vecinos ni los agentes de la ley olvidarían jamás. Carlson secuestró a Lofton y a Aliman, los ató, los mantuvo cautivos y luego les quitó la vida de forma brutal. Para ocultar lo que había hecho, llevó sus cuerpos a los pozos de desechos de la propiedad y los quemó. Más tarde, las autoridades encontraron restos carbonizados. Lo que quedó fue suficiente para detonar una investigación profunda. Todas las pistas apuntaron al mismo nombre, Michael Jonathan Carlson. Fue arrestado y llevado a juicio en el condado de Pima, Arizona, en 2012. La fiscalía expuso el horror. Carlson había retenido a las víctimas contra su voluntad, las había asesinado y luego intentó borrar las huellas del crimen incinerando sus cuerpos. El jurado lo encontró culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado y 2 cargos de secuestro. Su historial previo, especialmente esa condena de 99 años en Texas, jugó un papel clave en el veredicto. Las circunstancias del crimen también. Por eso, el 31 de agosto de 2012, el jurado concluyó que Carlson merecía la pena máxima, y el 12 de septiembre de 2012, hicieron oficial su recomendación. Poco tiempo después, el juez confirmó esa decisión. Carlson fue condenado a la pena más severa por los asesinatos, y también recibió años adicionales por los secuestros. Hasta el 11 de junio de 2025, Michael Jonathan Carlson sigue cumpliendo esa condena en una prisión del estado de Arizona. Una historia donde la libertad condicional no fue un segundo chance, fue la antesala de una pesadilla. Alan Matthew Champagne nació en 1970 y creció en Phoenix, Arizona. Hay muy poca información pública sobre su familia, pero sus primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad. Desde joven, luchó contra el consumo de sustancias y para cuando era adolescente, su comportamiento ya mostraba señales preocupantes. A los 19 años, fue enviado a prisión por quitarle la vida a una persona. Cumplió 14 años tras las rejas. En 2005, recuperó su libertad. Por un tiempo, no apareció en los titulares. Hasta el verano de 2011. Ese año, 2 personas desaparecieron. Philmon Tapaha, de 32 años, Brandy Nicole Hoffner, de 26 años. Investigadores descubrieron que Tapaha tenía una relación conflictiva con Champagne. En ese momento, Champagne consumía sustancias de forma intensa. Se cree que invitó a ambos a su apartamento. Una vez Ali le disparó en la cara a Tapaha y a Hoffner, que estaba usando una pipa de agua, le envolvió un cable en el cuello hasta quitarle la vida. En marzo de 2012, la policía fue a la casa de la madre de Champagne para cumplir una orden relacionada con otro caso grave. Champagne se atrincheró dentro de la casa. Disparó unas 24 veces al azar, sin dirección clara. Solo se rindió cuando se le acabaron las balas. Su pareja fue rescatada. Sin embargo, en ese momento no se revisó el patio, a pesar de que Tapaha y Hoffner llevaban meses desaparecidos. Mientras estaba en la cárcel, Champagne tuvo múltiples conversaciones con un agente encubierto que se hacía pasar por investigador privado. Le pidió dinero para pagar la fianza y mencionó que quería volver al patio para mover los cuerpos enterrados. En una de esas charlas dijo: "Este es mi problema. ¿Me entiendes?". En marzo de 2013, un jardinero contratado por el nuevo dueño de la casa de su madre descubrió una caja enterrada en el patio. Dentro, encontraron 2 cuerpos bien preservados, envueltos en cobijas y cubiertos con cal para acelerar la descomposición. Eran Philmon Tapaha y Brandy Hoffner. El juicio se llevó a cabo en 2017. La fiscalía afirmó que Champagne usó un arma contra Tapaha y un cable contra Hoffner. Luego, envolvió sus cuerpos, usó cal para cubrirlos y los escondió en el patio trasero. El posible motivo fue una mezcla de kilos, drogas y el intento de silenciar a Hoffner. La testigo clave fue su pareja, Elise García, quien dijo haber presenciado ambos crímenes. Además, pruebas forenses lo vincularon directamente. Champagne negó todo. Su abogado argumentó que Elise García tenía motivos para mentir, ya que recibió un acuerdo a cambio de testificar. El jurado lo encontró culpable del asesinato de Hoffner bajo la categoría más grave, y culpable del asesinato de Tapaha en una categoría menor. También fue hallado culpable de retenerlos contra su voluntad y de ocultar los restos. En septiembre de 2017, recibió la pena máxima por el caso de Hoffner, y de 20 a 24 años por el caso de Tapaha, además de años adicionales por los otros cargos. Champagne apeló, pero en agosto de 2019, la Corte Suprema de Arizona confirmó la sentencia. Rechazaron su reclamo de que se habían admitido declaraciones de forma indebida. Al 11 de junio de 2025, Alan Champagne continúa encerrado, esperando su destino final. Benjamin Bernal Cota nació en 1980 en Phoenix, Arizona. Durante su juicio, los registros judiciales confirmaron su edad. Su vida familiar fue marcada por el abandono y la violencia. Su padre, Manuel, bebía en exceso y desaparecía con frecuencia.
Benjamin y sus hermanos tuvieron que criarse prácticamente solos. Su madre, Berta, había sufrido abuso y se mostraba distante. Era fría, casi nunca demostraba cariño o apoyo. La familia se mudaba constantemente. Manuel perdía trabajos uno tras otro. Ninguno de los padres motivaba a los hijos a estudiar o a participar en actividades. En casa, el consumo de drogas era común. Benjamin empezó desde muy joven y, según sus hermanos mayores, nunca logró dejarlo del todo. En diciembre de 2003, Benjamin trabajaba haciendo arreglos en la casa de una pareja en Peoria, Arizona. Víctor Martínez, de 73 años, Guadalupe Zavala, de 40 años, el 30 de diciembre, esperó a que la pareja saliera para el trabajo. Esa misma tarde, puso en marcha su plan. Cuando regresaron a casa, los sorprendió. En el garaje, golpeó a Víctor con un martillo. Luego, atacó a Guadalupe con un objeto filoso, causándole heridas graves. Tras los hechos, envolvió los cuerpos en bolsas de plástico y los escondió en un closet del dormitorio principal. Los investigadores creen que lo hizo para robarles. El 3 de enero, fue a una casa de empeño y vendió 2 brazaletes de Guadalupe. El 5 y 6 de enero, retiró dinero de las cuentas de la pareja. Incluso invitó amigos a quedarse en la casa. Les advirtió que no entraran al dormitorio principal ni contestaran el teléfono Ali. Vivió en la casa durante una semana, usando sus cosas y vendiendo electrodomésticos, como el calentador de agua. Familiares comenzaron a preguntar por la pareja. Benjamin inventó excusas. Pero el 6 de enero, notaron que el camioncito ya no estaba y que faltaba el calentador. Entonces revisaron la casa y jalaron los cuerpos envueltos en el closet. Halló un montón de ropa. La policía lo encontró en casa de su madre, con el vehículo de las víctimas. Intentó huir. Durante la persecución, arrojó una bolsa con drogas y su billetera por la ventana. Finalmente, chocó el vehículo y trató de escapar corriendo, pero fue detenido poco después. Dentro de su billetera estaban la tarjeta de seguro social y el ID de Guadalupe. Esto lo vinculó directamente al crimen. También encontraron recibos de empeño, movimientos bancarios y zapatos suyos en casa de su madre. Las pruebas de ADN en esos zapatos coincidían con él y con las víctimas. Fue acusado de 2 cargos de homicidio premeditado, 2 cargos de robo armado, posesión de sustancias ilegales, fuga de la policía. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Durante la sentencia, la fiscalía pidió la pena más severa, citando la brutalidad del crimen, sus antecedentes penales y que ya estaba bajo libertad condicional cuando ocurrió. También destacaron que Víctor tenía más de 70 años. El jurado se dividió. Para el caso de Guadalupe, eligieron la pena máxima. Para el de Víctor, una condena de cadena perpetua. También recibió años adicionales por los otros delitos. Benjamin apeló, pero en 2012, la Corte Suprema de Arizona ratificó los veredictos y sentencias. En julio de 2023, un tribunal federal rechazó su petición de revisar el juicio. Hasta mediados de 2025, Benjamin Bernal Cota continúa bajo condena máxima, sin posibilidad de salida. Leroy Cropper creció en un entorno muy duro. Su relación con su padre fue prácticamente inexistente. La figura paterna, si es que estuvo presente, dejó un vacío que marcaría toda su vida. A medida que crecía, ese dolor emocional nunca desapareció del todo. Poco a poco, lo llevó a tomar decisiones arriesgadas que terminaron llevándolo a prisión. A mediados de los años 90, estaba cumpliendo una condena de 6 años por posesión de sustancias. Durante su tiempo tras las rejas, guardaba con él algo muy personal: una foto de su madre biológica. Era uno de los pocos recuerdos valiosos que le quedaban de un pasado lleno de heridas. El 7 de marzo de 1997, Cropper estaba en la celda 258, edificio 26 de la prisión estatal de Perryville. Ese día, 2 agentes penitenciarios, Brent Lumley y Deborah Landsberger, entraron a revisar su celda. Había reportes de suministros de limpieza desaparecidos y estaban investigando. Durante el registro, encontraron varios objetos prohibidos: una navaja casera, herramientas para tatuar y una lista de nombres que levantó sospechas. Cropper se mostró visiblemente molesto durante la inspección. Su enojo fue aumentando. Viejos recuerdos de su infancia empezaron a atormentarlo. Todo empeoró cuando uno de los agentes danó la foto de su madre. Ese instante fue devastador para él. Esa misma noche, lo pusieron en aislamiento. Se sintió humillado, impotente, vacío. Fue entonces cuando empezó a planear su escape. Habló con otros internos a través del respiradero.
Le consiguieron un guante y una cuchilla de acero, y le ayudaron a desbloquear la celda. Ya libre, se dirigió a la sala de control. Ali se encontró cara a cara con el oficial Lumley. Lo atacó directamente con la cuchilla. Ambos lucharon durante varios minutos. Cropper lo sujetó contra la pared, y no se detuvo hasta que Lumley dejó de moverse. Luego del ataque, dejó el arma en el lugar y regresó tranquilamente a su celda. Intentó limpiar la evidencia y esconder lo ocurrido. Horas después, los oficiales encontraron a Lumley, pero ya era demasiado tarde. En abril de 1997, un gran jurado de Arizona lo acusó formalmente por el ataque, por planearlo y por poseer objetos prohibidos en prisión. El 4 de mayo de 1999, Cropper se declaró culpable de todos los cargos. La fiscalía pidió la pena máxima, alegando la brutalidad del acto y el hecho de que ocurrió mientras ya estaba cumpliendo condena. Pero en 2002, la Corte Suprema de EWU determinó que solo un jurado, y no un juez, podía imponer la pena de muerte. Por eso, el caso tuvo que ser reexaminado. Un nuevo jurado analizó todo. Coincidieron en dos cosas. Cropper tenía antecedentes y cometió el crimen mientras estaba bajo custodia. No todos estuvieron de acuerdo en si el acto fue particularmente cruel, pero aún así, el jurado votó por la pena máxima. Ya en el año 2000, un juez había dictado la sentencia más dura, basándose en 3 factores clave: Sus antecedentes. que ya estaba detenido y lo violento del crimen. La Corte Suprema de Arizona, en 2010, ratificó el fallo y la sentencia. Hoy, Leroy D. Cropper siguió en prisión bajo condena máxima. En 1997, tenía solo 22 años. Hoy, en 2025, tiene aproximadamente 51 años. Su vida continúa confinada, marcada para siempre por lo ocurrido aquella noche. Leroy Cropper creció en un entorno muy duro. Su relación con su padre fue prácticamente inexistente. La figura paterna, si es que estuvo presente, dejó un vacío que marcaría toda su vida. A medida que crecía, ese dolor emocional nunca desapareció del todo. Poco a poco, lo llevó a tomar decisiones arriesgadas que terminaron llevándolo a prisión. A mediados de los años 90, estaba cumpliendo una condena de 6 años por posesión de sustancias. Durante su tiempo tras las rejas, guardaba con él algo muy personal: una foto de su madre biológica. Era uno de los pocos recuerdos valiosos que le quedaban de un pasado lleno de heridas. El 7 de marzo de 1997, Cropper estaba en la celda 258, edificio 26 de la prisión estatal de Perryville. Ese día, 2 agentes penitenciarios, Brent Lumley y Deborah Landsberger, entraron a revisar su celda. Había reportes de suministros de limpieza desaparecidos y estaban investigando. Durante el registro, encontraron varios objetos prohibidos: una navaja casera, herramientas para tatuar y una lista de nombres que levantó sospechas. Cropper se mostró visiblemente molesto durante la inspección. Su enojo fue aumentando. Viejos recuerdos de su infancia empezaron a atormentarlo. Todo empeoró cuando uno de los agentes dio la foto de su madre. Ese instante fue devastador para él. Esa misma noche, lo pusieron en aislamiento. Se sintió humillado, impotente, vacío. Fue entonces cuando empezó a planear su escape. Habló con otros internos a través del respiradero. Le consiguieron un guante y una cuchilla de acero y le ayudaron a desbloquear la celda. Ya libre, se dirigió a la sala de control. Ali se encontró cara a cara con el oficial Lumley. Lo atacó directamente con la cuchilla. Ambos lucharon durante varios minutos. Cropper lo sujetó contra la pared y no se detuvo hasta que Lumley dejó de moverse. Luego del ataque, dejó el arma en el lugar y regresó tranquilamente a su celda. Intentó limpiar la evidencia y esconder lo ocurrido. Horas después, los oficiales encontraron a Lumley, pero ya era demasiado tarde. En abril de 1997, un gran jurado de Arizona lo acusó formalmente por el ataque, por planearlo y por poseer objetos prohibidos en prisión. El 4 de mayo de 1999, Cropper se declaró culpable de todos los cargos. La fiscalía pidió la pena máxima, alegando la brutalidad del acto y el hecho de que ocurrió mientras ya estaba cumpliendo condena. Pero en 2002, la Corte Suprema de EWU determinó que solo un jurado, y no un juez, podía imponer la pena de muerte. Por eso, el caso tuvo que ser reexaminado. Un nuevo jurado analizó todo. Coincidieron en dos cosas: Cropper tenía antecedentes y cometió el crimen mientras estaba bajo custodia. No todos estuvieron de acuerdo en si el acto fue particularmente cruel, pero aún así, el jurado votó por la pena máxima.
Ya en el año 2000, un juez había dictado la sentencia más dura, basándose en 3 factores clave. Sus antecedentes, que ya estaba detenido, y lo violento del crimen. La Corte Suprema de Arizona, en 2010, ratificó el fallo y la sentencia. Hoy, Leroy D. Cropper sigue en prisión bajo condena máxima. En 1997, tenía solo 22 años. Hoy, en 2025, tiene aproximadamente 51 años. Su vida continúa confinada, marcada para siempre por lo ocurrido aquella noche. José Alejandro Acuna Valenzuela creció en Phoenix, Arizona. En su adolescencia, tenía una amistad cercana con Edgar Sigala, pero esa amistad terminó de forma amarga en 2008, cuando Edgar testificó en su contra en un proceso legal. Desde ese momento, el rencor sembró raíces profundas en el corazón de Acuna. No se sabe mucho sobre su familia. Los documentos judiciales apenas mencionan a sus padres o hermanos. Pero sí se sabe esto. Ya tenía antecedentes. En 2008, fue declarado culpable de intentar causar daños graves a una mujer llamada Perla. Esa condena jugaría un papel importante años después. Acuna salió de prisión cargando odio, especialmente hacia Edgar, a quien culpaba por haber hablado. Y entonces, llegó el 9 de junio de 2011. Ese día, Edgar Sigala, de 24 años, y Perla salían de una heladería cerca de la avenida 75 y la Indian School Road, en Phoenix. Acuna los vio desde lejos. Él ya le había advertido a Edgar que no quería volver a verlo. Primero se alejó, pero no se fue para calmarse. Fue a buscar un arma. Volvió al lugar poco después y abrió fuego. Los primeros disparos impactaron a Edgar, causándole heridas que no logró superar. Luego Acuna se movió hacia el otro lado del vehículo y volvió a disparar. Una bala alcanzó a Perla en la parte superior de la espalda. Ella fue llevada al hospital. Tuvo que someterse a 2 cirugías, pero sobrevivió. Esto no fue un arrebato, no fue por dinero. Fue venganza. Esa fue la razón principal, y la fiscalía lo dejó claro durante el juicio. Acuna fue acusado de múltiples delitos, uno por la muerte de Edgar, otro por el intento de causar daño grave a Perla, uno por disparar contra un edificio cercano, y otro más por uso indebido de un arma de fuego. Durante el juicio, la fiscalía presentó su condena previa como prueba y el hecho de que Edgar había testificado en su contra. Eso bastó para que el jurado considerara la pena más severa. El argumento fue directo. Cometió el crimen por venganza y ya tenía antecedentes de violencia. Su defensa intentó varias cosas. Quisieron remover a un jurado por trabajar con la oficina del fiscal del condado de Maricopa, alegando posible parcialidad. Dijeron que las instrucciones sobre el tema de la venganza eran confusas y pidieron que se excluyera el crimen anterior. Pero la Corte Suprema de Arizona rechazó todos esos argumentos. Determinó que las instrucciones eran claras y que la evidencia del pasado era válida. En 2014, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Y también aceptó los 2 agravantes, su condena previa y la venganza. Por eso recibió la pena más dura por el crimen contra Edgar. Las otras condenas se aplicarían de forma simultánea, es decir, junto a la sentencia principal. En septiembre de 2018, la Corte Suprema de Arizona revisó automáticamente el caso. Evaluaron la selección del jurado, el uso de evidencia pasada y la claridad de las instrucciones. Al final, confirmaron todas las condenas y la sentencia más alta. Hoy, José Alejandro Acuna permanece en prisión, cumpliendo la pena máxima, por una decisión tomada por rencor que cambió 3 vidas para siempre.